Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os quiero presentar el cálculo de dimensionamiento de una extracción de una vivienda en gas natural. ¿Qué cálculos vamos a realizar? Vamos a determinar la potencia de la instalación. Determinaremos la longitud en metros de la instalación, la longitud equivalente de la instalación, el caudal de toda la instalación, el caudal de cada aparato, la pérdida de presión de la instalación, la pérdida de presión por metro equivalente de la instalación y por último el diámetro de tubería por tramo de la instalación. En primer lugar, lo que vamos a tener que realizar es un esquema de estas características. Básicamente, ¿por qué? Porque así tenéis todos los datos ordenados. A medida que vayáis leyendo el enunciado, vais a ir ubicando todos los datos. ¿Qué necesitaremos de datos? Necesitaremos la longitud en tramos de la instalación. Necesitaremos la presión a la entrada de la instalación, que en este caso serán 20 milibares. Necesitaremos la pérdida, si la tiene, si tiene contador y genera pérdida de carga, ¿qué clase de pérdida de carga tiene? Para el ejemplo, 0,4 milibares. Necesitaremos la presión mínima que va a suministrar al último aparato. Como es gas natural, 17 milibares. Si fuera butano, serían 20 milibares. Si fuera propano, 25 milibares. También necesitaremos las potencias de los distintos aparatos, ya sea en termias hora, kilocalorías hora o en kilovatios. También pondremos el poder calorífico superior, que para el gas natural son 12,2 kilovatios. Una vez tengamos todos los datos establecidos en el esquema, vamos a proceder al cambio de unidades en las potencias. Vamos a pasarlo todo a kilovatios. En primer lugar, tenemos que kilocalorías hora, para pasarlo a termias hora, dividimos por 1000. De termias hora a kilovatios, dividimos entre 0,86. Y para pasar de kilocalorías hora a kilovatios, lo dividiremos por 860. El primer dato está en termias hora, lo dividimos entre 0,86 y nos da un 11,627. En este caso, recordad que hay que redondearlo. El segundo dato, como está en kilovatios, nada. El tercer dato, como está en kilovatios, nada. El cuarto dato, 3 termias hora dividido entre 0,86, 3,488 kilovatios, que lo redondearemos a 11,63 y a 3,49. Una vez tengamos ya el esquema realizado con todos los datos requeridos para realizar el cálculo, realizaremos una tabla de estas características. Empezaremos por el tramo. Tramo en este caso entre A y B, B y C, CD, D. Y pondremos los metros correspondientes, pues 5 metros, 1,4, 2 metros, 3 metros y 6 metros. Para el siguiente cálculo será la longitud equivalente. Es coger los metros correspondientes a la instalación y multiplicarlos por 1,2. El gas, al pasar por la tubería, genera una pérdida de presión por el rozamiento del combustible, y para compensarlo pues se multiplica por 1,2. 5,12, 2 por 1,2, sucesivamente, porque este dato es muy importante. Este sería pues la longitud equivalente de toda la instalación, desde el punto A hasta el punto E. ¿Qué necesitaremos para, en este caso, para calcular la pérdida de presión por longitud equivalente por metro de la instalación? Una vez tengamos ya lo que son la longitud equivalente, tenemos que pararnos aquí un momento a reflexionar y tenemos que evaluar si es una vivienda o si es un local comercial. ¿Por qué? Porque si es una vivienda, aplicaremos esta fórmula. Si es un local comercial, esta fórmula de aquí. ¿Qué diferencia hay? Sumamos todos los aparatos, porque se da por entendido que posiblemente en un restaurante funcionen todos los aparatos a la vez. Pero en viviendas, en cambio, se da por entendido de que no vamos a poner todos los aparatos, con lo cual
A y B son los dos aparatos de mayor potencia y sucesivamente el resto de aparatos. Aquí hay 2, pues 2. Si hubiera 3, pues las letras correspondientes. Lo dividimos entre 2 y la suma multiplicado por 1.1 dividido entre el poder calorífico superior. Vamos a ver el primer cálculo. El primer cálculo, como es una vivienda, los dos de mayor potencia, 24 kilovatios, que sería la caldera, 11,63, que sería la cocina, y entre paréntesis 5 más 3,49, que sería la freidora y sería la secadora. Lo dividimos entre 2 y la suma de todo ello lo multiplicaremos por 1.1 y dividido entre 12,2, que sería el poder calorífico superior del gas natural. Y fijaros por qué está en rojo este de aquí. ¿Por qué está en rojo? Porque sería la potencia de la instalación. Es decir, para determinar el grado de gasificación necesitamos hacer esta fórmula, pero no dividido por 12,2. ¿Vale? En este caso pues no sería 12,2. Si fuera, por ejemplo, un local comercial, igual lo sumamos todo, lo multiplicamos por 1.1, pero no lo dividimos, ¿vale? Se quedaría en potencia, ¿vale? Kilovatios. Y con este 43,5 que hacemos, aquí tenemos una tabla que determinaremos el grado de gasificación. El grado de gasificación 1 es potencias inferiores o iguales a 30 kilovatios. Para potencias mayores a 30 y menor o igual a 70 y mayores a 70 kilovatios. Como son 43,5, pues sabemos que esta instalación sería de grado 2. Seguimos con el siguiente cálculo, el tramo entre B y C. Como B en este caso ya es la cocina y estamos calculando a partir de aquí el tramo, ya no tenemos en cuenta la cocina. Y como podéis comprobar, 24 kilovatios sigue siendo la caldera. Y 5 kilovatios, como antes teníamos lo que es la cocina, ya no está la cocina. Y el siguiente dato más de potencia más alta sería la freidora. Tenemos 3,49, que solo nos quedaría lo que es la secadora y no hay ningún aparato más. Esto dividido entre 2, multiplicado por 1.1, dividido entre el poder calorífico superior, nos daría 3,23 metros cúbicos hora. ¿Qué tenemos en el tramo C y D? Tenemos el tramo que sería a partir de aquí y tenemos solo la caldera y la secadora. Si os fijáis, se suman los dos. ¿Por qué? Porque son los dos aparatos de mayor potencia, más que nada porque no hay ninguno más. Esto lo multiplicamos por 1.1, ¿vale? Faltaría un paréntesis aquí, ¿vale? La suma y luego lo multiplicamos por 1.1, igual a 2,48 metros cúbicos hora, en este caso dividido por el PCS. Para el tramo D y E, que tenemos este punto de aquí a aquí, solo alimentaremos con la secadora, con lo cual pues solo tenemos pues 3,49, que sería la secadora, multiplicado por el 1.1 dividido entre el PCS, 12,2 kilovatios, sería pues 0,31 metros cúbicos hora. ¿Qué haremos para el siguiente cálculo? El siguiente cálculo necesitamos saber la pérdida de presión de la instalación receptora individual. Para ello necesitaremos la presión de entrada, que serán 20 milibares, y la presión en el último aparato, como es gas natural, 17 milibares. Tenemos 20 milibares menos 17 milibares, tenemos una pérdida de presión en la instalación de 3 milibares, pero tenemos un aparato que es el contador que nos genera una pérdida de presión de 0,4, con lo cual lo restaremos a los 3 que teníamos y tenemos que la instalación receptora individual 2,6 milibares de pérdida de presión en toda la instalación. Para el siguiente cálculo necesitaremos saber la pérdida de presión por metro de la instalación. Para ello lo que vamos a hacer es el 2,6 milibares, que es la pérdida de presión de toda la instalación, dividido entre la longitud equivalente, no la longitud
que tenemos de tramos, sino la equivalente, que tenemos aquí calculado el total, que serán 19,2 metros. Pues dividimos 2,6 entre 19,2 metros y el resultado serán 0,14 milibares por metro. Lo que quiere decir que por cada metro que vaya avanzando el combustible, el gas natural, tendrá una pérdida de presión de 0,14 milibares, que vamos a necesitar para el siguiente cálculo, que serían las dimensiones de la tubería. Bueno, pues ya tenemos casi toda la tabla completamente rellena. Ya el último paso que nos quedaría sería lo que es la selección de la sección de la tubería. Hagamos un recordatorio. Recordad una cosa importante. En este caso, en la fórmula que tenemos aquí arriba, tenemos todo en potencia, y a multiplicarlo por 1.1 tenemos la potencia de diseño de la extracción, que serían 43,5 para determinar el grado de gasificación. Siempre al dividirlo por el PCS se transforma en caudal, sería pues 3,57 metros cúbicos hora. Esto es importante, ¿vale? Si no lo dividimos por 12,2 tenemos la potencia de diseño de la extracción. Pero al dividirlo por 12,2, que sería el PCS, poder calorífico superior, se transforma directamente en caudal, que sería 3,57 metros cúbicos hora, que necesitaremos desde aquí hacia adelante, que iremos reduciendo. Tenemos la pérdida de presión de la instalación receptora individual de toda la instalación, y aquí tenemos la pérdida de presión de la instalación receptora individual por metro, ¿vale? Por cada metro de la instalación. Vale, pues ¿qué vamos a necesitar? La tabla, una tabla correspondiente a la presión que estamos trabajando y el gas que estamos trabajando. Cogeremos la tabla de gas natural y para la presión igual o inferior a 50 milibares. El diámetro que vamos a obtener sería en milímetros de cobre o en tubo de acero en pulgadas. Cuidado con la tabla a la hora de seleccionarlo. Nosotros vamos a coger una tabla que será que la pérdida de presión por longitud equivalente será en milibares por metro. Pero hay tablas que la pérdida de presión de longitud equivalente está en milímetros de columna de agua por metro. Pero vamos a utilizar las de milibares. ¿Qué necesitamos? El 0,14. Buscamos en la tabla el 0,14 y tenemos 0,100 y 0,150. ¿Cuál cogemos? El anterior. Siempre estáis acostumbrados a coger el posterior, pero en este caso único cogeremos el anterior, 0,100. La señalaremos y pasaremos al cálculo a la selección del diámetro de la tubería. ¿Cómo vamos a determinar los diámetros? En primer lugar, el caudal de los tramos entre A y B son 3,57 metros cúbicos hora. Pues vamos a buscar 3,57 y pasaremos a 3,8. Siempre cogemos el posterior, no el anterior. Y tenemos que para tubería de cobre corresponde 22. El siguiente tramo entre B y C, 3,23 metros cúbicos hora. Pues lo mismo, 2,4, 3,8, 22 en cobre, 22. Para el siguiente tramo entre C y D, 2,48 metros cúbicos hora. Aquí fijaros que es muy justo, con lo cual cogeremos el 2,4, que será tubería de 18, para alimentar la caldera y la secadora. Y tenemos 18. Para el último tramo de tubería, entre D y E, solo tenemos la secadora, por eso el valor es tan bajo. 0,31 metros cúbicos hora. Buscaremos y tenemos aquí 1,4, que es el mínimo. Pues 1,4 correspondería para tubería de cobre en 15. Pues colocamos 15. Y esto sería todo. Un saludo y nos vemos.